Todas y a todos los que nos acompañan hoy en este acto de apertura de la Diplomatura Universitaria en Política y Gestión de la Cooperación Internacional Universitaria, que pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, para darnos y dar la bienvenida a este proyecto que hoy comienza. Vamos a invitar a la doctora Mónica Blanco, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en este primer encuentro de la Diplomatura Universitaria en Política y Gestión de la Cooperación Internacional Universitaria, me toca darles la bienvenida en nombre de la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, profesora Alicia Spinello, que por razones personales hoy no pudo estar presente, y también en mi nombre como secretaria de Extensión de la Facultad, que es, como anticipó Ana, donde está anclada institucionalmente esta diplomatura que hoy se inicia finalmente. Realmente es una gran satisfacción para la institución poder dar inicio a esta oferta académica que ha sido producto de un largo recorrido, ¿no? Un largo recorrido que implicó diseño, aprobación institucional, difusión, sorteo de dificultades, que por otra parte no desanimaron al equipo docente, sino todo lo contrario. Por eso yo creo que es una buena oportunidad también para celebrar la iniciativa de este equipo docente que ha impulsado esta propuesta, y también agradecer desde la institución la confianza y las expectativas de quienes están hoy inscriptos para iniciar la misma. Desde nuestra facultad y también desde la universidad, estas iniciativas son ejes importantes de gestión, ¿no? Porque nos permiten avanzar clara y puntualmente en la articulación con las distintas problemáticas y demandas que presenta la sociedad, y esto con el propósito de poder generar, de poder co-construir conocimientos que redunden en beneficio de toda la sociedad que somos todas y todos nosotros, ¿no? Hoy estamos en una coyuntura muy singular, singular para nuestra sociedad, singular también para la universidad pública, que es una institución que está inserta en la sociedad del conocimiento, en un contexto de internacionalización del mismo, pero que a su vez se encuentra atravesada por demandas locales y regionales. Y creemos que este escenario particular nos exige repensarnos internamente, ¿no? Y ponernos más que nunca en diálogo con la sociedad para, desde ese diálogo, ser capaces de tomar decisiones de gestión política que tengan como eje nodal prioritario la condición de derecho humano fundamental que le cabe a la educación superior, ¿no? Y desde ese lugar es que trabajamos como institución. Esa es sin duda nuestra mayor aspiración y nuestras acciones van orientadas en ese sentido. Y bueno, hoy todos aquí, ustedes que bueno, son en su gran mayoría inscriptos, inscriptas en esta diplomatura, yo creo que es una buena oportunidad para invitarlos también a que sean parte de la construcción de ese horizonte de posibilidades que ofrece la universidad, pensada desde adentro y desde el compromiso social que tiene. Por mi parte, nada más que desearles que encuentren en este espacio lo que vienen a buscar y que ese tránsito se traduzca no solamente en más conocimiento, sino también en mayor compromiso de todas y de todos. Así que bueno, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Mónica. Ahora vamos a darle paso a la palabra a la doctora Elizabeth López Vidone,
quien es la directora de esta diplomatura. Adelante, Lisa. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y a todas. En primer término, quería darle la bienvenida formal a las y los alumnos de la diplomatura, que son quienes aceptaron el desafío de continuar con su formación en un momento histórico en el cual el conocimiento constituye el principal activo para las personas. Entre quienes aceptaron ese desafío están los estudiantes que se encuentran cursando el último año de su carrera de grado, o bien se encuentran cursando su carrera de grado y quieren complementar su formación con nuevos conocimientos. También asistimos a quienes son gestores en oficinas vinculadas con el proceso de internacionalización y buscan nuevas herramientas para pensar estrategias que den respuestas a los desafíos propios de la inserción a escala internacional de nuestras universidades. Y hay investigadores que quieren obtener nuevas visiones sobre el tema. Bajo esta mirada de educación permanente, la diplomatura se pensó para brindar una formación teórico-práctica a quienes son actores en las universidades nacionales y latinoamericanas con una perspectiva teórica de internacionalización cooperativa y solidaria. Porque la internacionalización no es neutral en su visión política y además es un proceso que afecta a todas las funciones de la universidad y por tanto requiere de una proyección y una construcción continua sustentada en conocimientos actualizados. Por otra parte, me gustaría remarcar que la co-construcción de los conocimientos en el trayecto formativo no podría lograrse sin una planta docente como la que tenemos hoy, ¿no? Y en ese sentido me gustaría destacar que los profesionales que dictan la presente diplomatura son mayoritariamente docentes e investigadores del grupo CEIPIL, de la Facultad de Ciencias Humanas, que están formados en esta unidad académica también, y con posgrados realizados en universidades nacionales y latinoamericanas. Por último, y como también lo expresó Mónica, llegar hasta aquí fue producto de un esfuerzo colectivo. Por ello me gustaría, en esta instancia, agradecer a quienes hoy me acompañan en la gestión de la diplomatura y que gracias a su acompañamiento y a sus ideas hemos logrado llegar al día de hoy, ¿no? Ellos son quien conforma el consejo asesor, el doctor Fernando Piñero, la doctora Ana María Taborga y la doctora María Paz López. También me gustaría agradecer a la gestión de la facultad, especialmente a la profesora Alicia Spinello, decana de la facultad, y a la secretaria de Extensión, Mónica Blanco, hoy presente y que acaba de decir algunas palabras, por su permanente acompañamiento. No quiero olvidarme tampoco de los no docentes que trabajan en la Secretaría de Extensión, Alejandra Navarro y Ángeles Sisti, que me han colaborado en forma continua y me han asesorado y han asesorado también a los inscriptos a esta diplomatura. También mención especial al área de comunicaciones que nos colaboró con la difusión y hoy nos permite tener una ventana al mundo a través del canal de YouTube, y a quienes conforman el consejo académico por su respaldo de manera permanente. Pero de modo muy especial quisiera
agradecer a quienes forman o conforman hoy este excelente panel. Daniela Perrota, Francisco, gracias por regalarnos este ratito de su tiempo, gracias por brindarnos su expertise para ayudarnos a pensar la situación actual del proceso de internacionalización, haciendo que este inicio de cursada sea muy, muy especial. Así que, bueno, los dejo en compañía de la coordinadora del panel, la doctora Ana María Taborga, que va a realizar las presentaciones. Bueno, muchas gracias, Lisa. Entonces, vamos a dar comienzo a este panel que formalmente lo titulamos Desafíos actuales de la cooperación internacional universitaria, situación presente y escenarios post-pandemia. En principio, quiero comunicarles que Damián del Valle, que ella es uno de los panelistas para el día de hoy, ha tenido un inconveniente familiar precisamente cuando entró al Meet y tuvo que retirarse. Así que nos ha dejado un saludo y seguramente también nos dejó su compromiso de en alguna otra oportunidad poder compartir con el grupo bueno, alguna charla, alguna cuestión vinculada a las temáticas que se desarrollan en esta diplomatura. Queremos agradecerle el esfuerzo, la presencia que tuvo hoy y que lamentablemente tuvo que atender cuestiones de orden personal, familiar, que le imposibilitaron continuar. Así que voy a hacer la presentación de la doctora Daniela Perrota, si ella está de acuerdo. Daniela es licenciada en Ciencia Política, es magíster en Ciencias Sociales, es doctora también en Ciencias Sociales, es investigadora adjunta de CONICET. Ella es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, también ha sido docente en otras universidades nacionales y en Claxo, y su línea de investigación se enmarca en el cruce disciplinar entre las relaciones internacionales y las ciencias de la educación, puntualmente experiencias de integración vinculadas también a regionalización de la universidad, políticas de internacionalización de la ciencia y de la educación superior, diplomacia científica y universitaria. Con lo cual, creo que es su currículum nos revela que es, digamos, más que interesante poder empezar a escuchar a Daniela, así que les dejo con su palabra. Muchísimas gracias, Ana, Lisa, también estoy viendo, bueno, muchísimas gracias, Mónica, a Fer, a Nerina, a Paz, la verdad que es, bueno, a Pancho, que también va a hablar, es un placer para mí estar en esta clase inaugural de la diplomatura, porque es una diplomatura federal, porque también nace al calor de un grupo de investigación y activista también, en temas de internacionalización de la universidad de nuestro país y también de renombre en la región, y la verdad que es, como se lo dije a Lisa cuando me escribió por primera vez, era una diplomatura necesaria y muy urgente, sobre todo en este contexto de pandemia. Y ya lo era antes y aún más es ahora. Así que más que nada expresar mi agradecimiento y mi generosidad con todos ustedes por esta oportunidad de estar en esta clase inaugural. Bueno, yo lo que quiero comentar es un poco cómo pensar la internacionalización, o qué nos está pasando con la internacionalización de la universidad como política pública, pero también como práctica, ¿no? Como política institucional de las universidades en Argentina, y sobre todo usando como excusa o a partir de la pandemia global que ya nos irrumpe sorpresivamente y casi nos choquea en todas las dimensiones hace un año, más de un año. Y la verdad que el argumento principal que yo quiero compartir con ustedes, o la idea principal, es que los efectos de la pandemia
del COVID-19 lo que hicieron fue visibilizar y acelerar tendencias que ya estaban en curso en la gestión de la educación superior internacional, y que al mismo tiempo esas tendencias nos permiten darle un tratamiento más riguroso y más profundo a aquellos temas que generaban contestación, conflictividad, necesidad de procesar las tensiones de parte de los diferentes actores del sector, y que hoy requieren regulación y direccionamiento, ¿no? Porque una de las, adelantándome hacia el final, una de las áreas que tenemos que trabajar es la regulación, el direccionamiento, pero también tenemos como horizontes que estamos también en un proceso de rediscusión de la Ley de Educación Superior y que también hacia allí debemos apuntar nuestros análisis. ¿Y cómo pensar esto, ¿no? Una de las tendencias que experimentaba la educación superior internacional, la internacionalización en Argentina, previa a la pandemia, era la existencia de variadas formas de procesarla, ¿no? La internacionalización de la universidad, la ciencia del conocimiento, como dijo Lisa, no es neutral, es una política pública, es una política institucional, y este componente político tiene que ver con proyectos de universidad, de país, de región, de modelos de desarrollo, de modelos de cómo insertan esas universidades y esos países en el campo de la geopolítica del conocimiento de manera autónoma o heterónoma, etcétera, etcétera. Eso estaba en pugna. Y por lo pronto, o por lo menos este grupo y otros grupos de investigación y colectivos, decíamos que estas formas de procesar la internacionalización se podían resumir en dos grandes modelos contradictorios. Uno competitivo neoliberal, también llamado hegemónico o más colonial, y otro cooperativo, solidario, que busca tener también una discusión desde lo decolonial. Y los matices entre ambos, ¿sí? Ahora bien, estos modelos no es que estaban presentes, había políticas contradictorias todo el tiempo o instituciones que iban hacia un modelo o hacia otro. En realidad, lo que hemos visto a lo largo de los últimos, por lo menos 15 años, es que los modelos estaban presentes en una misma institución, que en realidad eran proyectos que se caracterizaban por su hibridez, por su flexibilidad, porque los instrumentos de política doméstica para la internacionalización, pero también para la evaluación académica o incluso para la articulación comunitaria, promovían esta diversidad de enfoques o proyectos, ¿sí? Y además de todo esto, las universidades nacionales, y también las universidades privadas, no están exentas de dónde están geopolíticamente localizadas y como ámbito de referencia. Hay un ambiente que se intensifica cada vez más de competencia internacional por mercados educativos globales. Entonces, las regulaciones globales también presionan las instituciones por modelos más competitivos. Mientras, lo que habíamos visto o lo que venía desarrollándose, que lo digo en pasado, no significa que se rompió, sino que hay que pujar más por valorizar eso, porque tuvimos algunos momentos difíciles, es que el escenario regional, ¿sí? La región latinoamericana o el Mercosur, sobre todo como espacio geopolítico privilegiado más de la internacionalización de la universidad, por lo menos desde Argentina, el escenario regional era un buffer, ¿no? Era ese espacio que le permitía procesar las tendencias orientadas al mercado con cierto mantenimiento de la autonomía y de la identidad nacional y de la identidad local y de las identidades de las propias instituciones, ¿sí? Ahí hay bastantes ríos de tinta se han escrito sobre esto. La CRES fue muy significativa, la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, y lo que se logró en el año 2018, y acá tenemos a un actor privilegiado que es Pancho, que no sé si va a hablar de eso, pero que hay que reconocer todo el trabajo que hizo de construcción de ese escenario en el año 2018, en un contexto nacional diferente. Pero bueno, todo esto lo que nos dio cuenta es que hay una variedad de instrumentos de política doméstica que van mostrando que la gobernanza, ¿sí? De la educación internacional, de la internacionalización de la educación superior, es difusa entre el control y la conducción estatal y la autorregulación de las instituciones, ¿sí? Y eso tiene que ver con un conjunto de características de nuestras universidades o de nuestro sistema, o complejo, mejor dicho, complejo científico y tecnológico, de nuestro complejo de educación superior, que no voy a hablar en este momento. Y que había un conjunto de clivajes que ordenaban esas relaciones.
autonomizante, autonómica, que hemos redefinido como solidaria, oriental e integración regional. Y que hoy 2 temas claves para procesar este clivaje son, por ejemplo, temas vinculados al rol de las empresas transnacionales, ya sean las plataformas por las cuales estamos teniendo hoy esta actividad virtual, o bien las multinacionales del conocimiento, que son las que direccionan fuertemente la práctica académica considerada de excelencia, que no voy a hablar de estas cuestiones. Entonces, ¿qué hizo la pandemia? Bueno, desde mi punto de vista, lo que terminó activando es, por la situación propia de la crisis, ¿no? En la crisis en todo sentido, en la que estamos inmersos, una reclamación o una apelación al Estado Nacional para la administración o gestión de la situación de emergencia y de riesgo, que básicamente se puede resumir en la idea de traer a todos y a todas a salvo a casa, promover infraestructuras para la virtualidad, generar herramientas, por ejemplo, para ahora discutir la internacionalización del currículum, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, también activa o reactiva debates anteriores sobre la necesidad de regular el sector transnacional frente a los proveedores privados de servicios, temas que habían quedado más latentes, más en un segundo plano hasta ahora, que se vuelve a colocar en el centro, y una necesaria, en tercer lugar, revisión o renovación de los espacios regionales de diferente tipo, porque también estamos en una reconfiguración del poder mundial, una nueva geopolítica del conocimiento que también impactó en la región y donde las respuestas a la pandemia fueron bien visibles y eso también impacta en cómo fueron esas respuestas procesadas regionalmente en el campo de la internacionalización. ¿Qué tuvimos? Muy rápidamente y voy hacia el final. ¿Qué nos mostró la pandemia? Todos los esfuerzos que se hicieron el año pasado y que ahora estamos volviendo a poner en esta pandemia interminable, volviendo a seguir pensando. En primer lugar, mostró que Argentina, que nuestro país, nuestro sistema universitario, nuestro sistema científico tenía unas cuantiosas capacidades instaladas de ciencia internacionalizada que, por ejemplo, permitieron, ¿no?, esta participación en redes regionales y globales para la producción de vacunas, para la producción de insumos, para un conjunto de elementos vinculados a atender la situación de emergencia derivada de la crisis sanitaria. También mostró una adaptabilidad, ¿no?, la capacidad de adaptarse de las propias instituciones universitarias a las diferentes modalidades virtuales de intercambios. ¿Por qué? Porque hasta ahora había cierta reticencia, o por lo menos no había calado tan hondo el debate sobre las movilidades virtuales, y la pandemia lo que permitió es apropiarnos de ese debate y empezar a repensar esas estrategias de internacionalización del currículum o en sentido más amplio, incluyendo como un componente la movilidad virtual. Y a pensar, en un tercer lugar, a tener una mayor propensión a incorporar cuestiones también de plurilingüismo, interculturalidad, y todas esas otras cuestiones que siempre se hablaban en seminarios académicos o por algunos gestores de internacionalización, quedaron visiblemente enfrente para tomar decisiones y para poder empezar a trabajar eso. Eso desde el punto de vista de lo que podríamos decir las cosas o los elementos, entre comillas, positivos o favorables que se vieron. Pero también, ¿qué nos mostró la forma en que la pandemia irrumpió en la internacionalización, irrumpió en los órganos de conducción gubernamental, de gestión de esa internacionalización, pero también en los órganos, en las propias instituciones universitarias? Y la verdad, lo quiero decir de la manera lo más políticamente correcto posible, me va a costar, pero lo que nos mostró es que conocíamos solamente la punta de un iceberg a la hora de pensar quiénes, cuándo, cómo y dónde estaban los que se movilizaban. Lo que quedó visiblemente expuesto es la incapacidad de tener un registro más general, ya sean algunas universidades un poco más pequeñas o con las áreas internacionales más desarrolladas tenían este conocimiento, pero se escapaba bastante, porque también algo que saltó a la vista es que hay mucho, sobre todo en la movilidad, de movilidad individual, ¿no? Me consigo una beca y me voy, quizás no aviso a la universidad, o una forma de cómo se venían procesando estas cuestiones que tenían este componente individual, en algunos casos asociado a la meritocracia. O sea, hay allí todo un mundo para
para investigar, pero efectivamente lo que nos mostró las pandemias es que el registro que empezó la Secretaría de Políticas Universitarias con el PIESI y motorizado o articulando con otros actores del sistema, terminó teniendo una cantidad enorme de registros, que no quiero decir mal el nombre, la cifra exacta, pero creo que más de 5.000, donde no se conocían, porque pasaba esto, la movilidad individual que no estaba registrada. Entonces, y no solo eso, sino que, no me quiero poner en excesivamente técnica, pero tampoco se tenía hasta ahora dimensión de la necesidad de tener estos registros en tiempo real, dónde estaban, con quién estaban, cómo podían volver, qué otras ayudas se le podía dar para traerlos a todos y a todas de regreso a casa. El año pasado se hizo un esfuerzo muy grande de repatriación. Hoy el escenario 2021 es diferente, ya hay otro conocimiento, hay otro manejo de gestión de crisis, ya existe otra batería de políticas que apuntan a, bueno, evitemos que se muevan personas, pero el año pasado, cuando irrumpe la situación, se diferentes espacios de gobierno. Me parece que un poco ahí la idea de este manejo de los cuidados a nivel nacional se trasladó a la dimensión de la internacionalización que debemos tener ya, ni siquiera en la pospandemia, ya es mejorar nuestros registros y nuestras formas de hacer un seguimiento efectivo de qué estamos movilizando, cuánto y cómo. Otra cuestión que también nos saltó bastante a la luz es, vinculado a lo que planteaba antes, es cómo manejar situaciones de riesgo. Esto no vale solamente para la internacionalización, vale para todas las áreas de política y de espacios de institucionalización de acciones en la universidad, que es la gestión del riesgo. Nuestras universidades actuaron muy rápidamente, lo hicieron bien, pero no había una reflexión previa sobre la urgencia, sobre cómo manejamos las urgencias y cómo hacemos valer el derecho a la educación también en estos casos de personas que quedaron desprovistas de una cobertura estatal o universitaria. Y ahí tenemos todo un rango de cuestiones que van desde dinero hasta acompañamiento psicosocial, psicoafectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, lo que también me parece muy interesante y que es un punto a discutir, si estamos pensando también una reforma o una modificatoria de la Ley de Educación Superior, es cómo son las instancias de coordinación y articulación, no entre las instituciones, sino que también a nivel gubernamental, con diferentes espacios de gobierno, MinSID, CONICET, INTI, INTA, bueno, por supuesto, Ministerio de Educación, SPU, la Dirección de Cooperación, todos espacios que trabajan lo internacional, pero casi que con una articulación que se dio de facto y no formalizada como espacio para gestionar estos temas. Entonces, para cerrar, ¿qué pasa? Se demanda regulación, y cuando digo se demanda regulación, baratas y comprar las cosas caras que ellos hacen. Esa concepción de la educación, de la internacionalización, estuvo presente en la CRES y fue contestada. Y nosotros planteamos que esta cooperación internacional, como yo les decía al principio, requiere una articulación. En América Latina esa articulación existe casi exclusivamente a nivel de las universidades, y eso es inviable. Nosotros no podemos plantear un sistema de integración y armonización y articulación de los sistemas de educación superior sin la presencia de los gobiernos nacionales, sin los estados nacionales e incluso diría, sin los estados regionales, porque tengamos presente que en América Latina los complejos universitarios quizás más impactantes, salvo el caso particular de Argentina, son los sistemas regionales, provinciales. Pienso en el estado de San Pablo, pienso en México, pienso en un montón de estructuras que hacen jugar también al territorio en la disputa por una nueva concepción de la internacionalización. Lamentablemente, marchamos una vez más a una conferencia mundial bastante desunidos, bastante tensionados por unas disputas muy personales, a pesar de que nosotros tenemos un acuerdo, yo diría, global, total, en la región, sobre qué es una articulación virtuosa. Pero carecemos, salvo el caso particular de México, hoy en México, ¿no? Hoy en Argentina, de
un apoyo de nuestros gobiernos. Es más, yo diría, hoy los gobiernos son los actores en la región que más pugnan por esta visión de una universidad internacionalizada. Y quiero aclarar, yo no hablo de una disputa entre lo privado y lo público. No, yo no hablo de eso. Porque yo hablo concretamente de una disputa entre la idea de que nosotros tenemos que resignar soberanía en conocimiento y por lo tanto también en educación superior y dejar que sea el capital transnacional el que genere los mecanismos de capacitación y de oferta de una educación que solamente debería estar orientada, dicen ellos, a mejorar la calidad de nuestros trabajadores, no como seres humanos. Esto es lo que pasó en Brasil. En el año 95, cuando nosotros discutíamos la ley de educación superior, que tan poco nos gusta, pero en Brasil se admitió que hubiera universidades de lucro. Y hoy Brasil tiene una universidad que tiene 2 millones de alumnos en línea. Y es una universidad que cotiza en bolsa. Y es una universidad que manda para los países centrales los dividendos que surgen del ahorro que los brasileños hacen para financiar esas carreras. Quiero decir, quizá en Argentina no percibimos lo frágil que es el sistema de educación superior y cómo está sometido a tensiones mercantiles en el mundo. Que la posición de la Organización Mundial de Comercio en última instancia apenas busca reglamentar. No está ahí el problema está en nuestras lideranzas, en nuestra concepción. Ustedes lo leen en los diarios hegemónicos constantemente. Nadie viene a cuestionar por qué la educación primaria en la provincia de Córdoba es de esta forma. Nadie cuestiona por qué la policía de Santa Fe tiene ese comportamiento que tiene. Pero constantemente los mercaderes están diciendo abandonen ese sistema público de educación superior y pasen a globalizarse e internacionalizarse. Y nosotros tenemos que responder a eso con una forma mucho más impactante para con nuestro sistema. Entonces, ese es un poco el mensaje que yo quería traerles. Nunca como hoy, como estos días, ha estado tan caliente el tema de la internacionalización y de la cooperación internacional. Nunca nuestros países fueron sometidos a tantas presiones como estamos siendo sometidos hoy. Si en los 90 nos espantaba, y si en el año 2000 la geoestrategia mundial hacía que a los países centrales no le importase nada lo que pasaba en esta región, estaban sometidos a su guerra fundamentalista contra el Islam, hoy los ojos de ellos están puestos sobre nosotros como un mercado de 480 millones de latinoamericanos y latinoamericanas, caribeños y caribeñas, que tenemos la oportunidad para ellos de seguir construyendo estos imperios, estas megafactorías de producción de conocimiento. En mi área en particular, hace muy poquito Google acaba de decir que a partir de ahora ellos van a desconocer la capacitación de la universidad y la van a reemplazar por la capacitación que ellos mismos dan. No sé si sabían. Ellos dicen, ¿para qué tener una capacitación de 7 semestres? 7 semestres, porque en Estados Unidos uno se forma en 7 semestres en Computer Science, en ciencia de la computación. Ni siquiera hace falta 5 años como acá. Y nosotros seguimos sin ser capaces de imaginar prospectivamente el futuro de este sistema de educación que tenemos. Que desde ya, y conozco lo que piensa Daniela y conozco lo que piensan ustedes, queremos defender el sentido de derecho humano, de bien social y de responsabilidad de los estados. Pero si nosotros no articulamos una respuesta local, regional, para un proceso tan agresivo desde el punto de vista global, no tenemos solución. Yo quiero decir, no hay una solución para Argentina en el contexto global, no hay una solución para México, no hay una solución para Chile. Y con esto quiero terminar, les quiero poner un ejemplo. Europa, ustedes saben, está muy atrasada hoy en la carrera tecnológica. Ellos se sienten muy atrasados con respecto a Estados Unidos y China, que han tenido una respuesta mucho más ágil a estas tecnologías disruptivas de las cuales todos conocemos. Pero son estados que ponen un montón de dinero para financiar sus sistemas nacionales de ciencia y técnica. Pero por sobre todo lo que ellos financian sus sistemas nacionales, ellos sobrefinancian un espacio de cooperación internacional que se llama Horizonte 2020, que inyecta por año, solo en cooperación internacional, por sobre todo lo que ellos tienen, 11.800 millones de euros. Y ellos, con esos 11.800 millones de euros, tienen 4 programas: excelencia académica,
para tener más impacto en la frontera del conocimiento, impacto industrial para mejorar sus pymes, retos sociales para abordar las problemáticas que ellos tienen, y uno que se llama Más Europa, que está destinado a equilibrar las regiones en términos de impacto del conocimiento. 11.800 millones. América Latina sigue mirando pasar esta aventura, viendo cómo puede quedarse con una partecita de esos 11.800 millones sin entender que lo que tiene que hacer es invertir, porque no hay futuro para nuestra región si no es con integración. No hay un destino para Brasil, un destino para Costa Rica, no hay. Y si no, hay un estudio que hizo Macron, que mandó a hacer Macron por el gran matemático francés Villani, es el top de la matemática francesa y uno de los grandes matemáticos del mundo, que hace poquito fue candidato a alcalde de París y perdió por las fuerzas de izquierda. Ellos hacen un informe para entender cómo puede Francia recuperar su posición de liderazgo después de 20 años de venir perdiendo su posición de liderazgo. Y los expertos franceses dicen textualmente, no hay solución más para Francia en este mundo. O somos Europa o no seremos nada. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos en la agenda como naciones? No hablo de nosotros, los académicos, quienes estamos en la universidad, pero ¿cómo puede ser que nuestros líderes no vean que es necesario hoy no solo integrarnos, no solamente articular los sistemas del conocimiento, sino invertir en una cooperación virtuosa que haga del conocimiento ese instrumento que ellos, como líderes políticos, necesitan para sacar a nuestras sociedades del atraso? Es realmente inentendible que América Latina y el Caribe sigan constituyendo 32 naciones que en términos de educación superior y de conocimiento siguen transitando cada una su propio camino. Ojalá esta conferencia mundial nos ayude a unificarnos un poco más, porque la experiencia de las CREs, para quienes estuvieron, son extremadamente virtuosas en términos declamativos, pero son totalmente inoperantes en términos reales. No cambia absolutamente nada. En el año 2008, se dijo que América Latina tenía que tener un espacio de encuentro latinoamericano y caribeño, que sigue sin ser un espacio real. Más allá de la buena voluntad que le ponemos, la pila con que queremos que eso funcione, no hay financiamiento, no hay articulación, no tenemos... Pero por atrás de todo esto, y con esto quiero terminar, la universidad es un gran reproductor de esta concepción ingenuamente eurocéntrica que dice que lo que está bien es lo que se hace en el norte, en una profunda ignorancia y desprecio para con nuestra multiculturalidad. América no es latina, es una parte latina, pero también es originaria, es afrodescendiente, es asiática, es eslava, es germánica, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir imaginando esas instituciones como parte de reproducción de un modelo hegemónico cultural, patriarcal, que no acaba de dar solución a nuestra ciudadanía más allá de aquello que hacemos muy bien, que es formar gente? Pero no alcanza, las universidades no alcanzan hoy con formar los profesionales que el mercado necesita, que los estados necesitan. Tenemos que ser el motor de transformación de estas sociedades, no para comandar ningún proceso nosotros, pero para acompañar a nuestras sociedades en la construcción de un futuro de buen vivir, que no se base solo en el consumo, en la violencia, en la guerra y en la competencia. Ese es para mí el desafío de repensar una internacionalización desde Argentina hacia la región, evitando hacer del Mercosur un mecanismo de subcolonización igual al del cual nosotros nos solemos quejar, porque también eso hay que advertirlo, ¿no? Fíjense, hoy Brasil tiene casi el total de los doctores en física que egresaron de Perú están trabajando en Brasil, porque no hay políticas de articulación y de cooperación como para hacer el primer paso de honestidad intelectual y decir no te voy a robar los recursos humanos como me los roban a mí los países más prósperos, ¿no? Pero entonces, en definitiva, ese es un poco el desafío que yo les quiero dejar. Repensar desde Argentina, desde esta diplomatura, una nueva forma muy integrada de generar
una concepción de la integración que haga de la movilidad, de la cooperación sur-sur y del reconocimiento una forma de articular los esfuerzos tendientes a impactar de una forma mucho más importante de lo que hacemos en la calidad de vida de nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pancho, y bueno, ambas exposiciones han sido mucho más que interesantes, sumamente ricas, y nos ponen en perspectiva para tener, digamos, o sumar desafíos a los que ya pensábamos en esta etapa o en este trayecto que hoy estamos comenzando. Bueno, me gustaría comentarles que a través del canal de YouTube, bueno, son muchas los saludos y las felicitaciones, tanto por la iniciativa como por ambas exposiciones. Y bueno, invito si alguien desea hacer una pregunta, alguna reflexión o compartir simplemente algún parecer que pueda hacerlo por acá. Lo que sí le pedimos es que sea lo suficientemente breve por la cuestión esta del tiempo. Mónica. Bueno, ya que nadie se anima, bueno, realmente agradecer nuevamente este espacio y las intervenciones, porque yo vengo del campo de la historia, no de las ciencias políticas ni de las relaciones internacionales, pero digo, hay cuestiones que inevitablemente se cruzan y bueno, nos disparan interrogantes y desafíos enormes, ¿no? Y en este sentido, digo, creo que tenemos una agenda nacional y regional fundamentalmente, a partir digamos, de lo que aprecio de la última intervención, sobre todo, muy comprometida, muy difícil, ¿no? Y que necesita pasar a la acción más que a la declamación. Y en ese sentido me pregunto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades, al menos en el corto plazo, que tenemos de construir una agenda de cooperación regional en un marco, digamos, donde las realidades políticas de nuestros países latinoamericanos están en un diálogo difícil, para decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, ¿cómo pensar esta cooperación hacia el futuro inmediato teniendo, digamos, esperanza en esa construcción, ¿no? Si la iniciativa, entiendo, tiene como distintas dimensiones, ¿no? Una dimensión de diálogo entre naciones, digo, este compromiso, esta responsabilidad que tienen los estados, y también entiendo que en esos intermedios puede haber un vínculo entre universidades que estén, digamos, que estamos en distintos espacios. Digo, me pregunto ¿qué caminos hay para esa gestión? Creo que la pregunta es demasiado amplia, pero bueno, me parece que al menos para tener algunas ideas y aportar a la discusión. Sí, quizá en esto a mí me gustaría también escuchar a Daniela, porque ella tiene mucha experiencia de gestión, así que, claro, a veces yo soy tan vehemente que no doy una solución de cómo esto se puede hacer. Nosotros hemos hecho desde la CRES un montón de gestiones para que esto sucediera,
y hemos fracasado. Y tengo que decir que esto pasaba con los gobiernos progresistas o con los gobiernos de derecha. A ver, los gobiernos de derecha nos tratan mal, los gobiernos progresistas nos tratan bien, pero nadie nos incluye en esa visualización del proceso de integración, porque en nuestra lideranza sigue existiendo esa visión de la integración como un proceso básicamente comercial. Nos integramos para comercializar, pero no para unificar el trabajo, para abordar desafíos conjuntos y mucho menos el conocimiento. También es cierto lo que vos planteás, de que el contexto hoy es muy distinto al que teníamos en el año 2010, y la verdad es que dejamos pasar esa oportunidad, porque hubiera sido magnífico. Yo creo que esas oportunidades van a venir, pero también cuando uno mira a Europa, salvando estas expresiones de ultraderecha, como es Vox, bueno, pero lo que acaba de pasar en España es terrible, porque la derecha democrática se pliega a este tipo de aventuras. Pero bueno, eso no pasa, por ejemplo, en Alemania, eso no pasa en Francia. Y ellos han conseguido hacer de esto una política de Estado. La cooperación intrarregional es parte de su política de Estado. Ellos tienen las mismas disputas nuestras, ¿no? Hay que financiar lo público o no lo público, pero ellos no abandonan esa mirada estratégica del conocimiento como una herramienta que es necesaria, no ya posible, no es que un lujo que yo me doy que hago ciencia porque quiero tener buenos indicadores y que el CONICET siga siendo la institución del tercer mundo más valiosa que tenemos y que la UBA esté en el ranking de las 200 mejores, ¿no? Todas estas pavadas que nos encanta en esta visión colonial que tenemos, nos encanta sacar a relucir, ¿no? Como que tenemos la 9 de julio, que es la avenida más ancha, y la Rivadavia, que es la más larga, todas estas cosas que nos gusta, ¿no? Entonces yo digo, hacer una agencia de cooperación caribeña y latinoamericana hoy es viable. Es más, si nosotros tuviéramos 11.800 millones de euros, no sabríamos qué hacer. Nosotros necesitamos muy poco dinero para empezar. Nosotros deberíamos hacer un buen análisis de prospectiva, deberíamos empezar a colaboración. Pero la escala en que esto se requiere ultrapasa al de los presupuestos de las universidades, porque no podemos financiarlo de nuestra 11.800, imagínense si fueran 100 millones de dólares que, digamos, vamos a hacer. Podemos decir, bueno, ¿qué estamos peleando nosotros? Inclusive muchos rectores, el CIN, el rector de mi universidad, todos colaboramos en esto. Tratar de constituir un fondo inicial de unos pocos millones de dólares que nos permita empezar a lanzar convocatorias de articulación de movilidad, reconocimiento y cooperación sur-sur. Alrededor no ya de una agenda liberal del conocimiento, no porque esté mal estudiar los agujeros negros, o esté mal estudiar, no sé, literatura china o historia antigua, no, esto está bien. Por decir, bueno, pero esta agencia que empieza a trabajar sobre la idea de tener un plan estratégico del conocimiento, ¿no? Entonces, abordar los problemas que nosotros entendemos que están bastante bien identificados, la insustentabilidad de nuestra idea de desarrollo, la falta de derechos, las dificultades de gobernabilidad que tenemos, la falta de competitividades de nuestras economías nacionales y regionales. Bueno, hay una agenda de necesidades. Si nosotros tuviéramos que ponernos de acuerdo en qué temas tenemos que abordar en forma comunitaria, hoy diríamos que, por ejemplo, el COVID nos plantea una oportunidad única. Es decir, ¿por qué trabajar con Rusia? Está bien trabajar con Rusia, con China, con Estados Unidos, yo no digo que no, pero ¿por qué no poner en común los esfuerzos como se hacen en otros lugares del mundo, ¿no? Piensen que la tecnología que usa la vacuna esta de ácido desoxirribonucleico, ¿no? Las famosas de Pfizer, ¿no? Fueron desarrolladas en Alemania por 2 ciudadanos migrantes de países de la periferia, ¿no? Entonces ustedes ven ahí cómo el conocimiento, cuando no es bien administrado, acaba siendo una herramienta que es captada muy fácilmente por los poderosos, y de eso hacen ellos un plus enorme, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que el momento político invita a ser más creativos. Entonces, por ejemplo, si hoy no podemos hablar con el gobierno de Brasil, porque es probable que no podamos hablar con el gobierno de Bolsonaro, porque su ministro de Educación claramente tiene otra visión de la educación, pero podríamos hablar con el Estado de San Paulo, podríamos hablar con el Estado de Porto Alegre, podríamos hablar con el Estado de Río de Janeiro, Minas Gerais, que son grandes financiadores de la educación superior, ¿no? Y tenemos en México un aliado, y ya se van a acabar los mandatos y no se visibiliza una concreción de acciones concretas, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hay que seguir insistiendo y que ustedes con esa diplomatura pueden
incluir ese tema en la agenda, la necesidad de tener una especie de programa de cooperación nuestro, cofinanciado por nuestros países, por sobre el dinero que ponemos en ciencia y tecnología. Bueno, no hay mucho más para agregar después de todo lo que planteó Pancho, y quizás resumir o pensar algunas cuestiones a partir de también lo que planteaba y lo que planteó en su brillante exposición. Y que acá son claves las redes, ¿no? Porque es verdad, y cuando digo redes de cooperación entre universidades, sobre todo, y a veces que pueden estar traccionadas por diferentes gobiernos, y como bien planteó Francisco, sabemos que la derecha no los incluye, no los ha incluido en estos procesos y en estas discusiones, pero también hemos tenido viento favorable de nuestros propios gobiernos progresistas y no hemos podido terminar de anclar o de cristalizar esos cambios. Y un poco porque algo que en el diagnóstico sí tenemos que decir es que las iniciativas, las herramientas de políticas que tensionaron hacia una internacionalización más solidaria, tratando de hacer carne, ¿no?, lo que se había discutido en la CRES 2008, fueron es como para balancear, para ir corrigiendo esas propias tendencias hegemónicas, colonizadoras, que nos planteó, que nos contaba Pancho. Siempre fue fueron, lamentablemente, como el análisis, o no llegamos, no pudimos, nos quedó trunco, pienso en Argentina, ese proceso de maduración de esa otra estrategia de internacionalización, porque siempre fueron como para corregir o morigerar esa tendencia más colonialista, hegemónica, fenicia, competitiva. Y creo que ahí también, porque en uno de los elementos que planteó, sobre todo en el análisis Francisco, Pancho está ahí, es la propia corporación académica la que retroalimenta este modelo de internacionalización. Todos y todas, aún, o sea, yo termino acá, me doy media vuelta y escribo el paper en inglés porque tengo que cobrar el sueldo a fin de mes, digo, tratamos de buscar esos otros pares en el norte que también están dando disputas como las nuestras en sus propios lugares. Y también lo digo con todas las letras. Nosotros, por ejemplo, desde América Latina hay algo para tomar, digo, no como modelo, pero sí como experiencia interesante, toda la discusión de acceso abierto no comercial y de ciencia abierta. América Latina también es pionera y tiene que ver con un trabajo de redes, que no fue a decir no queremos publicar nada ni ser evaluado, fue decir queremos estas evaluaciones científicas con estas reglas de juego, con estos criterios y la calidad. Para nosotros tiene que ver con esto. Y que eso también permitió, por ejemplo, dialogar con Europa, dialogar con otros espacios, y hasta hace 6 años en Europa la discusión de acceso abierto no comercial no estaba dada tan abiertamente como está ahora, y también colegas en Alemania, colegas en diferentes países de ese norte más hegemónico están dando las mismas disputas y valiéndose también mucho de las estrategias que tuvimos como región en Latinoamérica. Yo creo que tenemos, no me gusta pensar o afirmar que siempre las experiencias nos quedan fallidas, hay algo de esa experiencia fallida que siempre queda latente y es el espacio desde donde construir, pero si hay algo que podemos aprender de los últimos años es que las redes permanecen, las redes permiten ir construyendo esas experiencias para pensar, en este caso, la internacionalización de otra forma, y que ha sido con mucho trabajo, mucho convencimiento, mucha persuasión y por movidas más pequeñas las que se han generado como cambios en la región latinoamericana. Me parece que un poco va por ahí, la idea de pensar los fondos en el Mercosur, yo solo porque pensando esta discusión, ¿no? Esta idea, en el Mercosur también conviven las dos visiones, ¿no?, de cómo procesar la internacionalización. Y esto hay que decirlo, el núcleo es lo más solidario, progresista, rupturista que tenemos, el NEIES, pero también tuvimos que pasar por la construcción de un Arcosur primero y de un Marca en un conjunto de carreras que también trata de acoplarse a esa globalización más hegemónica que en internacionalización tiene una propuesta específica. Me parece que un poco la situación va por ahí
y que internacionalizarse con estas características también no solo requiere por supuesto financiamiento, digo, y algo que se discutía mucho en la CRES del 2018 y lo decía Axel Didrikson, ¿no? Bueno, queremos garantizar una internacionalización con estas características, pero tiene que crearse un fondo para poder llevar adelante estas iniciativas. Pero también un cambio, odio decirlo de cambio cultural, pero sí un cambio en las narrativas y en cómo entendemos que hay una situación de colonialismo académico que nos constriñe, corporaciones también muy fuertes que nos constriñen y que hacia allí debemos caminar. Visibilizarlas, persuadir, tener estas estrategias creativas. Bueno, si tenemos que publicar en determinadas revistas porque es lo que nos pide el sistema para tener nuestro salario a fin de mes, bueno, publiquemos en aquellos espacios donde podamos tener una voz rupturista o poder tener una voz disidente. Y creo que hoy hay una mayor permeabilidad para estas voces. Digo, yo hace un par de años no la encontraría, pero hoy hay mayor permeabilidad porque también, y acá es lo interesante, ese norte tan homogéneo está siendo cuestionado también en su carácter colonial, también en su carácter, por supuesto, machista, patriarcal, ¿no? Y que eso también ha revivido poder ser, que esos actores son más permeables a nuestras posiciones. Y porque también lo que la pandemia nos mostró es que está en juego la vida. Y se avivan todas estas discusiones de producir para qué, ciencia para qué, y cómo podemos pensar en estas cuestiones. Hay un dato que para mí es ilustrativo de cómo las estructuras regionales no se utilizaron tanto en la gestión de esta pandemia, pese a las diferencias entre los gobiernos, que es que el FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, sí financió con 16 millones de dólares una red para generar insumos médicos y propuestas vinculadas a la vacunación, no a la vacunación, pero sí como respuestas a la crisis sanitaria que se desconoció, nadie sabe que se hizo y que incluso fue una reacción previa a Europa, al fondo que después se terminó lanzando. Creo que estamos en un momento donde aún se están reconfigurando las fuerzas, el escenario, y que nos agarró bastante, no digo desprevenidos y desprevenidas, pero casi, que tenemos que repensar esas estrategias. Y además ya dijo todo muy, muy más elocuentemente y mejor Pancho, así que no voy a extenderme más. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Creo que tanto las exposiciones como las contestaciones o las nuevas intervenciones que realizaron ahora nuestra y nuestro panelista nos dejan precisamente lo que esperábamos, ¿no? Temas abiertos, ¿sí? Para seguir pensando y también para ocuparnos, ¿sí? En términos como sujetos o actores políticos respecto de esta vinculación que permanentemente venimos, yo diría, militando, ¿no? Esta relación que existe entre la internacionalización y las cuestiones básicas o que pensamos como básicas que lleva adelante la universidad y la vinculación de estas cuestiones con aquello que brindamos como universidad a nuestra sociedad, que tiene que vincularse para llegar a un desarrollo con aquellas cuestiones que tengan utilidad y que tengan que ver con el modelo de desarrollo que pretendemos para nuestro país y también, dicho acá, de inserción, ¿no? Internacional que pretendemos. Así que creo que es el momento de agradecerles a la expositora, al expositor, a quienes nos han acompañado a escuchar a Daniela y a Pancho. Y bueno,
Daniela y Pancho son, además de colegas, amigos a quienes podemos recurrir, son tanto una como otra personas muy visibles en cualquiera de las redes, así que seguramente vamos a poder recurrir ya sea a través de la diplomatura o también de alguna otra manera. Creo que solamente me resta agradecer nuevamente, realmente estoy muy contenta, creo que estamos todas y todos contentas por este espacio que nos dimos hoy. Agradezco en nombre de la organización las felicitaciones que nos están enviando, las felicitaciones que también nos envían desde otros lugares, la posibilidad que nos ha dado este espacio también de comunicarnos y estar enlazados con estudiantes que están en otros lugares y que hoy se nos integran. Así que bueno, si Lisa quiere hacer el cierre, les dejo a Lisa y yo me despido agradeciendo nuevamente. Bueno, qué decir, ¿no? Un placer haberlos escuchado, Daniela, Francisco. La verdad, no tengo palabras para agradecerle porque realmente ha sido sumamente interesante y nos han dejado un montón de cuestiones, como yo decía al comienzo, para pensar la internacionalización en este momento y también ver cómo este proceso se va desarrollando en la pospandemia, porque me parece que esa es una cuestión fundamental. Creo que la pandemia ha provocado una ruptura, ha dejado en evidencia un montón de cuestiones, entre ellas las desigualdades, y me parece que, bueno, que también va a afectar grandemente lo que es el proceso de internacionalización, no solo en Argentina, sino también en nuestra querida región. Así que, bueno, ustedes nos dieron las puntas como para hacer una lectura de lo que puede llegar a ser la internacionalización en esta pospandemia, al menos pensar, al menos estar atentos a cómo se va desarrollando. Les agradezco infinitamente y bueno, nos estamos viendo en la próxima, cuando podamos volver a reunirnos, si es en forma presencial mejor, y si no, a través de esta pantalla. Bueno, yo quiero agradecerles mucho por esta invitación, felicitarlos, estimularlos, pedirles que nos acompañen en este trayecto que vamos a hacer a la Conferencia Mundial, que va a ser una especie de combate de sentidos, así que ustedes que son capacitados, que se ocupan de esto, por favor acompáñennos con documentos, con opiniones, y bueno, y ustedes saben de que el desafío más grande que tenemos como país y como región es la inserción en este mundo, ¿no? Es la internacionalización. En ese sentido, a veces yo lamento que haya tan pocas experiencias de estudios de la internacionalización desde la universidad. En ese sentido, quedo profundamente agradecido que se ocupen de un tema tan sensible para el futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas y ahí estaremos militando la Conferencia Mundial. Gracias, Francisco, y contá con nosotros. Gracias, Daniela, y contá con nosotros. Chao, chao, gracias. Chao, muchas gracias a todas y a todos por participar de este panel.